muestran como al ángel de la guarda. Identificamos, desde siempre hemos identificado que de pronto tenemos un ángel y lo llamamos como el ángel de la guarda. Y entonces el ángel va volando en el carro, entonces el tipo va manejando el carro y comienza a acelerar. Entonces el angelito comienza a mover sus alas más rápido para alcanzar al carro y llega un momento ya donde el conductor rompe la velocidad que es permitida por la Secretaría de Tránsito y ya muestran ese al angelito ya caminando y como cansado, no, este man anda muy rápido, no lo puedo alcanzar. La gracia de Dios es más rápida que ese ángel. La gracia de Dios siempre va a estarte persiguiendo. Tú puedes ser más rápido, pero Dios es más inteligente y más sabio. Así que cuando tú crees que tienes dificultades y que de pronto entonces en esa dificultad, no, eso le quedó grande a Dios. No, Dios no le va a quedar grande alcanzarte para bendecirte con tu gracia. Es más, así te hayas comportado mal, escucha, así te estés comportando mal, de pronto en la familia o con un vecino, Dios te alcanza con su gracia. No digo que Dios apruebe el pecado, no es así, pero inclusive haciendo de pronto en el día una acción mala, no te sales de la gracia de Dios. Ahí está la gracia. Lo que pasa es que tienes que arreglar las cosas con tu papá. Es distinto, ¿no? Es distinto. Y mira esto, quiero leer esto. La gracia es un obsequio para nosotros, pero para nosotros no nos costó, le costó fue al Señor Jesucristo, Él fue el que dio la vida. Él no esperó a que cambiáramos nuestra conducta para que la gracia nos alcanzara. Es decir, Dios no está esperando que tú seas bueno para bendecirte, porque ya eres hijo de Dios. Cuando eres hijo de Dios y cuando eres papá lo entiendes, tú bendices a tu hijo porque es hijo. Inclusive, así de pronto pongan quejas en el colegio, ¿tú le das la comida o no? Ah, no, entonces como me trajo una mala nota de la profesora o del coordinador de disciplina, esta semana no le doy comida. Y si eso sabe hacer un papá, siendo humano, dice la palabra que nosotros siendo buenos, podemos hacer cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que es realmente bueno? Dios no espera que nuestra actitud cambie para podernos bendecir. Él no espera que nos volvamos perfectos para podernos bendecir. ¿Quién llegó perfectos al pie del Señor? O sea, yo llegué repecador. Y no conozco a la primera persona que haya llegado perfecto ante Dios. Ah, no, Dios, yo vengo ante ti porque yo soy perfecto, yo soy santo y bueno, entonces te voy a dar la posibilidad de que tú seas mi Padre. No, toda persona, todo ser humano llegó imperfecto, llegó con un mal carácter, llegó con malas mañas a los pies del Señor. Y el Señor no le dijo, no, Osquita, no, Mosquita, no. Se comporta bien, hermano, y luego sí, no. A todos nos pasó así. O sea, todos llegamos imperfectos al Señor. Repite conmigo, todos llegamos imperfectos al Señor. La relación que tenemos con Él es la que nos ayuda a cambiar nuestro carácter. Y eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, el carácter en el ser humano, dicen los psicólogos, que para cambiar el carácter de alguien se necesitan 40 días haciendo lo mismo todos los días. Ahora nosotros lo vamos a lograr de la noche a la mañana. No. ¿A qué voy con esto? La gracia de Dios está dispuesta para ti. Y hemos venido hablando de la gracia de Dios. Y cuando nos acercamos a Dios llegamos con mal carácter, con malas mañas. Llegamos inclusive imperfectos. O sea que si tú te sientes en el día de hoy, pero es que como que yo no me siento bien en la iglesia porque veo que todos son muy santos. No, está bien. Aquí nadie es re santo. Todos tenemos el Espíritu de Dios dentro y el Señor nos hace ver ante su presencia, Él nos ve como santos, pero tenemos que trabajar con nuestro carácter. En ese carácter, algo que nos ayuda a cambiar también nuestro carácter es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es esa persona que viene de parte de Dios para ayudarte a corregir o a cambiar ciertas circunstancias que pasan en el diario vivir. Por ejemplo, o nos puede guiar. No, Dorita, no cojas por aquí, métete por la otra calle.
Entonces, venga, ¿y quién le dijo eso? El Espíritu Santo. Hace poquito veíamos un reel de Instagram donde iba a salir una persona, un joven iba a salir de su casa y al lado de la puerta estaba en representación del diablo otra persona con una tabla. Entonces, cuando él iba a salir, la intención del diablo era que cuando saliera la persona le iba a dar un tablazo y le iba a hacer daño a la persona que iba a salir de la casa. Pero el Señor Jesús se para desde afuera y le hace, espere, que no salga, que no salga. Y el diablo está al lado de la puerta con la tabla, esperando, y nada que sale. Y el Señor Jesucristo le decía, espere, no salga, no salga. Entonces la persona le dice al Señor Jesús, pero ¿cuándo? Y el Señor Jesús, espere. Pasan los minutos, pasan los segundos, y el diablo, la persona en representación del diablo con la tabla, se aburre y se va. Y el Señor Jesucristo se va detrás de él y él se le va alegando al Señor Jesús. Cuando ya no hay peligro, la persona que hace representación del Señor Jesús, del Espíritu Santo, le dice ahora sí a la persona, ya puedes salir. Para escuchar la dirección del Espíritu Santo necesitamos que nuestro carácter vaya siendo formado. Pero para ejercitar ese oído, para adecuar ese oído a esa frecuencia en la cual habla el Espíritu Santo, necesitas afinar tu oído. O sea, ese oído espiritual tiene que ser afinado. ¿Sabías tú que tú tienes sentidos espirituales? ¿No les ha pasado que alguna vez llegan a un sitio y dicen, uy, no, es que siento como una mala vibra, como que no, o como que no hago feeling con tal persona? Eso es algo espiritual. Y cuando llegan ustedes de pronto y llegan a otro lado y dicen, uy, no, es que aquí se respira paz. Aquí se respira paz. ¿No les ha pasado? ¿Nunca han percibido eso? Eso se llama percepción espiritual. Inclusive, la percepción espiritual también existe para el diablo. También hay una percepción espiritual en lo espiritual para Dios. ¿Cómo ejercitamos entonces el oído para escuchar cuando Dios nos habla? Porque necesitamos entonces habilidad para escucharlo, para percibirlo, para verlo, inclusive para olerlo. Necesitamos estar ejercitando esas habilidades, llamémoslo, suena redundante, esas habilidades espirituales para poder entender a Dios. Es como, por ejemplo, yo para el inglés poco y nada, pero si alguien llega y me habla en inglés y yo, por ahí le entiendo yes, o sí, o good morning, o cualquier, pero que me hablen y yo entender, no las cojo. O sea, ponerme a ver una película en inglés, no. El que sabe inglés en la casa es Simón y Tomás y me toca preguntarles, venga, ¿qué dice esta canción? ¿Qué dice esto? Porque ya entonces su oído, miren, su oído ha sido adiestrado con escuchar personas en habla inglesa. A Simón lo llevaron este año, vino unos misioneros de Estados Unidos y necesitaban traductores y lo llevaron. Era la primera vez que lo llevaban, pero él cuando llegó, lo primero que dijo, no, yo primero me sentí nervioso porque dije, hablaban muy rápido y no entendía, pero en el transcurso del día fui captando más y fui entendiendo y ya cuando finalizó el día ya estaba entablando una conversación con los misioneros de Estados Unidos y ya les entendía, ya podía entablar una conversación. Entonces su oído tuvo que adecuarse al habla estadounidense, a su acento, a cómo pronuncia. Espiritualmente pasa lo mismo y habíamos hablado entonces que el Espíritu Santo se manifiesta dentro de nosotros de distintas maneras. Que cuando recibimos al Señor Jesucristo, nuestro ser interior, nuestro espíritu es hecho nuevo. Pero que manifestamos una llenura del Espíritu Santo cada vez que oramos en distintas lenguas. Y hablábamos que entonces que el Espíritu Santo tiene 4 maneras de manifestarse para la humanidad. 2 maneras públicas y 2 maneras privadas. O sea, el Espíritu Santo, cuando oramos en el Espíritu, hay una manifestación en lo público que sirve para 2 cosas y en lo privado que sirven para 2 cosas. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo y vamos a ver ese tipo de manifestación hoy, lo íbamos a ver. Ven, Pollo, hazme un favor, párate aquí. Resulta que Simón, hacemos de cuenta que está en su momento de oración
en la casa, en la hora que él escoja hacerlo, y él está orando, ¿sí o no? Entonces, él está orando y comienza a orar en el Espíritu, ora en el Espíritu. Él está orando en el Espíritu, pero él ni siquiera él mismo no entiende lo que está orando. Pero Dios le puede dar la habilidad de que él mismo entienda lo que él está orando. Y es en su momento solo, él solito con el Señor, y él está siendo lleno del Espíritu Santo a través de ese orar o hablar en otras lenguas. Gracias, Pollo. Esa es una de las maneras como funciona en privado. Él puede hablar y puede orar. Ahorita les voy a hacer un ejemplo que van a quedar con la boca abierta, porque me pasó a mí. Y hay otra forma, hay dos maneras de cómo funciona en la asamblea. Estamos todos aquí y resulta que todos estamos orando en el Espíritu. ¿Y qué función tiene eso? Incrementar nuestra fe. La palabra dice que cuando nosotros oramos, tenemos ese fluir en oración, está incrementando nuestra fe. Pero funciona, hay también dos maneras en las que funciona. En hablar en otro idioma, en el cual otra persona que entiende otro idioma lo va a entender. Pongo un ejemplo, estamos orando todos en el Espíritu. Y llega aquí un ruso. ¿Alguien sabe hablar ruso? Coco sabía hablar ruso, ¿no? ¿No? Yo pensé que Coco sabía. Y resulta que la persona entra y es la primera vez que la persona viene a una iglesia. Y entra y comienza a hablar ruso y todos estamos hablando aquí, solo en lenguas, y él entiende en su idioma natal. Ese ruso, aunque hable español, va a entrar y va a entender en su idioma natal. Que esa fue la manifestación en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia primaria, sobre la iglesia primitiva, sobre la primera congregación, y vino el Espíritu Santo sobre todos, y dicen que habían personas de muchas ciudades alrededor de Jerusalén, pero que todas entendían y decían, venga, ¿cómo es posible que habiendo personas de tanto lado, cada uno entienda lo que está hablando el otro? Y entendían, era el mensaje de salvación. La otra manifestación, entonces, la primera es para revelación. Tengan en cuenta esto, la primera es para revelación de un no creyente. Repitan conmigo, para revelación de un no creyente, o sea, de alguien que todavía no cree en el Señor Jesús. Entonces, la otra manifestación para lo público es cuando estamos todos orando en lenguas y hay un momento donde el Espíritu Santo, inspirando a todos, hace que callen todos y una sola persona habla en el Espíritu, ora en el Espíritu, y otra interpreta. Voy a volver a hablar de esta segunda. Pongan mucha atención porque necesitamos que lo entiendan para que esa manifestación fluya aquí. Vuelvo y lo explico. Si no, dejen la mariposa ahí, no los va a morder. Pero necesito que entiendan muy claramente esto, porque hoy en día no pasa esto en las iglesias, o se ha perdido es porque como no se entiende, entonces no saben qué puede pasar. Pero es necesario entonces que sepamos. ¿Listo? La segunda manera pública es, dijimos que la primera es cuando todos estamos orando en el Espíritu y llega alguien de otro hablar, de otro idioma y entiende. La segunda manifestación en público es cuando todos estamos orando, pero hay un silencio en un momento y una sola persona ora. Y otra persona interpreta. Tremendo. Pero ahora sucede que, por ejemplo, Helencita está orando en el Espíritu y el Espíritu Santo la lleva a que ella solo ore, pero resulta que Dios pone a Julie a interpretar. El orar de Helen pueda que solo se demore 10 segundos. La interpretación puede durar hasta 10 minutos. No porque el orar sea corto, la interpretación va a ser corta. También sucede que de pronto entonces Helen está orando en el Espíritu por 5 o 7 minutos y la interpretación que viene a Julie a través del Espíritu Santo es corta. No tiene que ver el tiempo, tiene que ver es lo que Dios quiere hablar a través de esas dos personas, por alguien que ora y por alguien que interpreta. Entonces, entendimos la manera pública. Hay dos maneras públicas. Cuando todos estamos orando
y alguien de otro idioma entiende. ¿Esa la entendimos? Y es la siguiente manera es cuando, estando todos reunidos, a través de una sola persona, el Espíritu ora, pero otra persona interpreta. O también puede pasar que la misma persona que ore interprete. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Entonces, resulta que el Espíritu Santo utilizó a Helencita para orar y Yulicita interpreta. Seguimos todos a la expectativa de qué es lo que está diciendo el Señor y sometemos a buen juicio pues lo que está diciendo la interpretación. La interpretación nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Nunca. O sea, Helen está orando en el Espíritu y Julie está interpretando. Ah, no, y resulta que lo que Julie dijo era totalmente contrario a la palabra de Dios. Pues hombre, simplemente callamos y sabemos en discernimiento pues que no es algo que viene específicamente de Dios. Puede ser la emoción. Pero entonces des en cuenta que necesitamos tener ese discernimiento para saber si es de Dios o no es de Dios. Pero entonces, si no sabemos eso, ¿cómo lo utilizamos? Pastor John, el director de las escuelas, dice lo siguiente: este tipo de manifestación ha mermado porque la iglesia desconoce que se puede utilizar. Y él hace la solución es utilicémoslo. Otra sugerencia que hace nuestro pastor John es el cantar en el Espíritu. Entonces, ¿qué es el cantar en el Espíritu? La palabra dice que nosotros podemos cantar himnos, salmos y cantos espirituales. Es cuando cantamos en el Espíritu. No con una canción específica, no, sino que cantamos en el Espíritu. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos tipos de manifestación. ¿Entendimos las públicas? ¿Cómo funcionan y cómo las ejercemos? Ahora, como pastor, tenemos que tener el discernimiento para saber también en qué momento dejar fluir el don. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tampoco podemos dejar a un neófito o un recién llegado ejercer ese don, porque si se equivoca, se va a frustrar. Y luego la persona se va a sentir mal. Entonces por eso es necesario tener un tiempo en la congregación para saber y percibir nosotros como pastores quién va fluyendo en el don. Y a nosotros, créanme, son los que más nos interesan que ustedes fluyan en esos dones. Porque son herramientas para ustedes. Pero hablamos de esa manifestación entonces en estas dos tipos de lenguas públicas, que son la primera como lengua señal para el incrédulo, que fue lo que les expliqué, digamos que llega el ruso y Coco no sabe hablar ruso, pero a través, digamos que Coco está orando en el Espíritu y el ruso llega y el ruso entiende lo que Coco está hablando en el Espíritu. Quiero dar otro ejemplo con este. Estábamos en una congregación y este ejemplo ya lo había dado en la balsa. Había un hermano paisita, se llama Pedro. Pero Pedro, así se llama Pedro, tiene la cualidad o la peculiaridad de que él ora durísimo. Cuando digo duro, es que puede estar orando, hablando en el Espíritu al volumen que está sonando el bafle sin micrófono. Y eso hacía que las otras personas se turbaran. Entonces comenzaba el servicio y comenzaba Pedro, pero durísimo. Y entonces, ¿qué pasaba? Había una hermanita que se turbaba y ella decía, el día que ella llegó y el hermanito Pedro comenzó a orar fuerte en el Espíritu, ella decía: ay Señor, perdóname, pero es que Pedrito me saca del ambiente espiritual y no puedo, Señor. Y se fue ella para la casa. Y la turbaba tanto que llegó a su casa, iba a orar y todavía se acordaba de lo que el hermanito Pedro oraba en el Espíritu. Y decía: no, es que me saca de quicio, me saca de mis cabales y me hace romper la comunión. Y le pidió al Señor en oración: Señor, te pido que yo pueda caminar en amor con mi hermano Pedro y que su orar en el Espíritu no me turbe mi corazón.
Y toda esa semana el Señor la puso a orar con un salmo específico. No me acuerdo cuál fue el salmo. Y ella estuvo orando con el salmo, con el salmo. Y llegó a la congregación y entonces el hermanito Pedro, porque es que el hermanito Pedro siempre se paraba bien adelante. Y a él no le importaba nada, levantaba sus brazos y alababa al Señor en lenguas. Cuando la hermanita ve al hermanito Pedro y dice, ay, ya va a comenzar, Señor, ayúdame a fluir en amor con mi hermano Pedro. Cuando él comienza a orar, ella comienza a entender lo que él estaba diciendo. Y él estaba orando en lenguas con el salmo con que ella estuvo meditando toda la semana en el Espíritu. Tremendo. Ellos no se hablaban. ¿Y cómo es que ella entiende que él en lenguas estaba orando con el salmo que el Espíritu Santo la había puesto a orar toda la semana? Tremendo, ¿no? Esa es una manifestación pública. La otra manifestación pública, entonces decíamos que son la de cuando hay un mensaje del Señor a través de un orar en el Espíritu. La tercera, entonces, es las lenguas para intercesión. Es decir, cuando yo oro en el Espíritu, yo puedo interceder por personas. ¿Qué es interceder? ¿Quién sabe qué es interceder? ¿O cómo interpretamos interceder? Rogar por otra persona, puede ser por alguna situación específica o puede ser por salvación. Podemos orar en el Espíritu por algún familiar de nosotros que sabemos que no ha recibido al Señor Jesucristo, pero podemos orar para que reciba salvación. Es decir, en el ejercicio que hacía ahorita Simón aquí parado, en la conciencia puede estar orando por otra persona en el Espíritu. Es decir, yo puedo estar orando por un familiar en el Espíritu, teniendo a conciencia que estoy orando por él en el Espíritu sin saber lo que estoy diciendo. Les voy a colocar un ejemplo interesante de esto. Levanten la mano quienes oran en el Espíritu. ¿Listo? Muy bien. Voy a colocar un ejemplo que ya lo había colocado en tu casa. Si yo les pregunto, comiencen a orar todos mentalmente. No, mentalmente, ora mentalmente. O sea, Señor, gracias, o alaba al Señor mentalmente. Y si yo les digo cuánto es 2 por 2, pues tú inmediatamente te sales de la oración. Porque no puedes decir 2 por 2 mentalmente y al mismo tiempo decir, Santo, tú eres bueno, maravilloso, yo te adoro. No se puede, o sea, no funciona. Pero cuando tú oras en el Espíritu, puedes hacer hasta 3 cosas al mismo tiempo. Escucha. Cuando oras en el Espíritu, puedes hacer 3 cosas al mismo tiempo. Puedes orar en el Espíritu, leer la palabra y alabar a Dios al mismo tiempo. Pero esto solo funciona cuando lo haces. Es decir, cuando estás orando en el Espíritu, al mismo tiempo puedes estar leyendo la palabra. Voy a colocar un ejemplo. Cuando esto me pasó, yo decía, uy, no, Dios, esto es tremendo. O sea, me volví loco, Señor, ¿cómo puedo hacer estas 3 cosas al tiempo? Porque entendí que cuando yo oro en el Espíritu, no es el Espíritu no es mi espíritu quien ora, sino el Espíritu de Dios que viene a orar a través de mí. Entonces, mi mente queda libre. Vuelvo a repetir esto. Cuando yo oro en el Espíritu de Dios viene a orar a través de mí y mi mente queda libre, sujeta a la mente. Pongo un ejemplo. Ven, Pollo, otra vez, porfis. Está Simón. Voy a hacer otro ejercicio que es interesante. ¿Por qué para orar en el Espíritu necesito fe? Miren esto. ¿Por qué para orar en el Espíritu necesito fe? ¿Y por qué se incrementa mi fe cuando yo oro en el Espíritu? Si Simón comienza a orar en el Espíritu fuerte, el Espíritu Santo es el que está orando a través de él. Su mente queda libre.
con su mente puede adorar o leer la palabra o estar alabando a Dios al mismo tiempo. Sigue orando. 4x4. Uy, no, pero ese espíritu está... Eso es otro espíritu. Él está orando, pero es el espíritu quien está orando en el espíritu. El espíritu está orando a través de él. ¿Tú puedes creer eso? O sea, no te vas a sentar. Voy a colocar un ejemplo, Maribel. No, tranquila, no te voy a colocar en evidencia ni nada, pero ¿tú puedes creer que el Espíritu de Dios ore a través tuyo? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Para eso se necesita fe. ¿Por qué? Porque, oiga, ¿cómo voy a creer que el Espíritu de Dios viene a orar en mí? Eso es tener fe. Porque alguien del mundo le va a decir, no, hermano, usted está loco. ¿Cómo así que el Espíritu de Dios ora a través suyo? Dese en cuenta que sí funciona. Entonces, si cuando otra persona ora en el Espíritu, yo creo que el Espíritu está dentro de él, yo tengo fe por esa persona. Ahora, si no crees, mira lo importante, si no crees tener fe porque el Espíritu se mueva en otra persona, ¿cómo vas a tener fe para que se mueva dentro de ti? Vuelvo a preguntar esto. Si no tienes fe para que el Espíritu Santo se mueva en otra persona, ¿cómo vas a tener fe para que el Espíritu se mueva dentro de ti? Ahora, ¿quién dio esa fe? Gracias, Pollo. Esa fe ni siquiera es tuya. Mira lo fácil que es orar en el Espíritu, porque esa fe no es tuya. Esa fe la puso el mismo Señor Jesucristo. O sea, la fe que necesitas para orar en el Espíritu, ni siquiera la pones tú. La pone el Señor Jesús. Entonces, ¿te das cuenta que se vuelve aún todavía más fácil orar en el Espíritu? Entonces, podemos utilizar el orar en lenguas para interceder por salvación o por situaciones que pasan a nuestro alrededor. Tenemos la interpretación, el orar o hablar en lenguas para interceder. ¿Por quién puedo interceder? Puedo interceder por un familiar o por alguien que no sea salvo. Puedo interceder por alguna situación específica. Puedo interceder inclusive con distintos motivos. Pero la cuarta manifestación del orar en lenguas en lo personal es para edificación. Cuando yo oro en lengua solito en mi cuarto, como ponía el ejemplo de Simón, el Espíritu Santo te está edificando a ti y tu fe también está creciendo. Y por lo general, cuando pasa esto en la intimidad, el Espíritu Santo casi siempre te va a dar una palabra. No una palabra como tal, sí te puede dar un versículo, pero te puede decir, vete a Gálatas capítulo tal. Y uno va a esa palabra y uno dice, uy, Señor, tremendo, porque esto es lo que yo necesitaba. Y sucede, y no solo a mí, le sucede a las personas que lo hacen. La cuestión es que, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? La pregunta es, ¿sabes que puedes recibir la llenura del Espíritu ya mismo? ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer? Solamente recibirla. La llenura del Espíritu, solamente. Y va a ser, ten en cuenta que al principio esto funciona como un bebé. Un bebé no aprende a caminar de la noche a la mañana. Un bebé primero comienza a gatear, ni siquiera a gatear, comienza a arrastrarse. Luego ya cuando comienza a gatear, comienza a cogerse de cositas. El orar en el Espíritu también es algo que se ejercita. Y cada vez que tú lo ejercites más, pues vas a tener más fluidez en el don. Y la llenura del Espíritu Santo es indispensable, escucha, para que Dios te utilice a través de su gracia. Vuelvo y repito esto. La llenura del Espíritu Santo es indispensable para que Dios te utilice a través de su gracia para beneficios de otras personas. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice, si quieres buscarlo ahí, Romanos capítulo 1, versículo 8,
Esperemos que aparezca en el monitor para que todos lo podamos leer. Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? Quiero que lo lean conmigo. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. ¿Sigue? Sí. Voy a leerlo en otra versión. Dice, pero es 1:8, ¿no? Pero, no, me equivoqué entonces en el pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es eso, Osquitar? Está ahí cerca, pero... Ah, es Hechos 1:8. Ay, si ve, Michelle se equivocó con el... No, pero quiero que lo leamos otra vez. Hechos 1:8, perdón, el error fue mío, aquí lo tenía mal. Es Hechos 1:8. Eso, 1:8. ¿Listo? Hechos capítulo 1. Ahora sí, leámoslos todos juntos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Devuélvelo, por favor. Vamos a volverlo a leer. Quiero que lo lean conmigo otra vez. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Qué va a pasar cuando venga el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes? ¿Recibiremos qué? ¿Qué van a recibir? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, van a recibir poder. ¿Para qué? Para testificar alrededor de tu casa. Para testificar alrededor de tu casa. ¿Qué necesitas con esto? El poder que recibes es la habilidad que Dios te da a través de su gracia para que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Entonces necesitas la llenura del Espíritu Santo, necesitas la habilidad de Dios que te capacita y necesitas tener la disposición para hacerlo. Y recuerden que estamos hablando de oración y estamos hablando de orar en el Espíritu. Ahora, cuando haya, terminamos con esto, cuando haya una administración del Espíritu Santo, no dejes de pasar porque tengas temor o porque no sepas qué hacer o porque te dé vergüenza. Porque cuando el Espíritu Santo está ministrando aquí, está listo para darte lo que necesitas para que sigas creciendo espiritualmente. Pero si te quedas sentado y hablamos que el Espíritu Santo está aquí, hay una administración y tú te quedas sentado, ¿quién pierde? Pues tú. Nadie más pierde. El Espíritu Santo no pierde. ¿Ven? ¿Y no quieres tener cada vez más de Dios? ¿Cada vez no quieres entender más de Dios? Vamos a orar entonces. Quiero que cierres tus ojos, por favor, todos niños. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que inclines tu cabeza y vamos a orar de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, yo te pido que cada una de las personas que estamos aquí sean capacitados en más y más dones de acuerdo al llamado de cada persona. Es decir, Padre, si aquí hay evangelistas, yo te pido, Santo y poderoso Dios, que tu Espíritu Santo capacite en el evangelismo, en los dones que necesitan, don de revelación, don de ciencias a ese evangelista, Padre. Padre, si hay predicadores, si hay más pastores aquí, Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu Espíritu Santo equipe, Padre amado, de acuerdo a ese llamado de pastor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido, Santo y poderoso Dios, que a esas personas, Santo y Padre, que tú tienes con ese fuego de servir, les incrementes en los dones para que ese fuego en su corazón cada día incremente aún más. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada llamado. Desde el más pequeño, Padre amado, hasta el mayor, tú conoces, Santo y poderoso Dios,
lo que tú has puesto en sus vidas. Te pido que incrementes en el nombre poderoso de Jesucristo y que a través de estos días, Padre amado, y de cada servicio podamos recibir más y más de la impartición del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, sujeto todo pensamiento que va en contra de la revelación de la gloria de Dios y lo sujeto a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, sujeto a la cruz del Calvario, todo pensamiento de incredulidad o religiosidad que no nos permite recibir, Santo y poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.